Bien, volvemos a retomar el tema. Y hace rato estábamos hablando de la siderosis, entonces que solamente se trataba de depósito de partículas de hierro, sobre todo en las grandes siderúrgicas, las fábricas que van a hacer el acero, ¿no? Aquellos que se utilizan principalmente en la industria de la construcción para armar el encofrado y todas esas cosas. Entre otras patologías también podemos indicar la asbestosis. ¿Conocen el asbesto? ¿Alguien conoce el asbesto? ¿Para qué se utiliza este material? Hola, No, doctor. el No, asbesto. doctor. Bueno, el material, o diré, la ropa de protección de los bomberos tiene ese material, ¿no? Es un material que es resistente al fuego, que no se quema fácilmente, sino es con muy altas temperaturas. Entonces, por eso se utiliza este material para construir ese tipo de equipo de protección personal. Es también un mineral que se consigue a través del trabajo que se hace generalmente en yacimientos a cielo abierto, es decir, no se requiere de entrar o perforar, sino están muy cerca de la superficie de la tierra, así que se va realizando excavaciones de donde se saca este material. También el trabajo que se desarrolla produce una cantidad de polvo que al aspirarse termina produciendo una patología que se conoce como la asbestosis, que no es nada más que el depósito de este mineral en el parénquima pulmonar y se provoca la enfermedad profesional de la asbestosis, ¿no? El tema de la talcosis es también la presencia de partículas de talco. El talco que nosotros utilizamos para, sobre todo, ponernos a los pies, para disminuir la humedad que se puede producir por el uso de zapatillas y todas esas cosas, también es un mineral y esto, el trabajo en los lugares donde se procesa este tipo de sustancias, nos van a provocar una neumoconiosis que se conoce como la talcosis, ¿no? Que no es nada más que el depósito de estas partículas de talco y que nos van a provocar problemas de este tipo. Hablamos también de la baritocosis, que es el óxido de bario. Es otro mineral que también se utiliza muy frecuentemente en la fabricación de algunos repuestos y todo eso, que va a requerir el trabajo y la explotación también, que va a requerir igual actividad de los trabajadores, produciendo partículas que pueden depositarse y provocar este tipo de patología. La estanosis, que era una de las patologías también que junto a la silicosis era muy frecuente su presentación, sobre todo en los lugares donde había este tipo de trabajo, ¿no? En Bolivia, el principal mineral de exportación y que podía mantener a la economía boliviana era la minería, y el producto que se exportaba sobre todo era estaño. El estaño es lo que produce esto que se conoce como estanosis. Igual, significa también depósito de este tipo de minerales en el parénquima pulmonar. La calicosis, el polvo de calcio o polvo de caliza, que es una roca, un tipo de roca, de la cual se saca o se produce la cal. La cal es esa sustancia que utilizan para pintar las paredes, para hacer revoques de las paredes, y que también vienen en forma de polvo, ¿no? La gente que trabaja con esto termina teniendo este tipo de patología por depósitos de este tipo de material en el parénquima pulmonar. La vicinosis, que es el polvo de algodón, ya habíamos hablado algo en la primera. Generalmente las personas que trabajan en costura, las personas que trabajan en la fabricación de telas, son las que van a tener este tipo de patologías, ¿no? La bagasosis es la presencia de polvo, sobre todo de caña de azúcar. Quienes lo sufren son las personas que trabajan en las fábricas de azúcar, especialmente en el departamento de moliendas, donde la caña de azúcar es desmenuzada, es molida, pero que también
las máquinas que están desarrollando esta actividad producen un talco fino y que al respirar los trabajadores, cuando no toman prevención de este tipo de situaciones, terminan con una enfermedad profesional denominada bagazosis, ¿no? Entonces, fíjense, es una lista bastante grande. Tenemos, Doctor, sí, disculpe, esa la que dijo la caliatosis, la que era de las telas o el algodón, ¿puede generar tuberculosis? a ver, lo que pasa que estas patologías, debido a que Sí. hay depósito de estas partículas, generalmente van a producir cuadros inflamatorios, a los cuales se puede sumar el bacilo de Koch. ¿Por qué? Porque el bacilo de Koch es oportunista, ¿no? Nosotros, cada uno de nosotros, en la mano o en algún lugar, tenemos bacilos de Koch esperando de que el organismo baje sus defensas y él pueda actuar inmediatamente. Pero como también hemos adquirido a lo largo de nuestras vidas defensas en forma natural, después de del primer encuentro con el bacilo que se llama primoinfección, entonces tenemos inmunidad natural. Pero algunas personas que no hayan podido desarrollar esta inmunidad y haya una baja de defensas, entonces reproducen la enfermedad. Si es una vicinosis, que es el problema de las partículas de algodón, se va a asociar a la tuberculosis. Se puede asociar a cualquiera de estos porque todos nos producen una baja de defensas, ¿no? Y un cuadro inflamatorio que va a facilitar inclusive de que el bacilo de Koch se pueda reproducir en cualquiera de estos. Entonces, sí, puede Ya. coexistir, ¿no? El manganismo, Sí, que es porque había un taller de costura, un taller de costura donde la mayoría de los trabajadores adquirió tuberculosis. Entonces, por eso le decía, pero como si eso simple venía de las telas, entonces yo creo que debe ser por eso. claro, por eso lo que le digo es que lo que produce es un proceso inflamatorio que va a predisponer a que otros bacilos o otras bacterias oportunistas aprovechen. En este caso tenía el cuadro inflamatorio, al cuadro inflamatorio le bajaban las defensas y con seguridad sus jornadas de trabajo eran bastante largas y la alimentación y todo eso. Entonces suma y predispone a que estos puedan pues producir la enfermedad, ¿no? Entonces, todas estas que estamos hablando, por eso son enfermedades crónicas. Hemos dicho que son silenciosas, lentas, no presentan sintomatología, sino cuando ya han avanzado bastante. Entonces son patologías que sí, muy fácilmente se pueden asociar a la tuberculosis y reproducirse como una sola patología, ¿no? Ya, doctor, gracias. También tenemos el cromismo. ¿Conocen el cromo? ¿En qué material han escuchado que se utiliza el cromo? No sabería, doctor. Cromo. Los odontólogos utilizaban antes. Cuando había que reparar una muela, ¿no? Decían en su propaganda, estamos realizando reparaciones con cromo cobalto. Decían, ¿se acuerdan? ¿Me escucharon? Bueno, es posible que ya no, porque usted decía, lo que ahora utilizan los odontólogos es generalmente resina, porcelana, que son productos que ya no son contaminantes. En cambio, antes sí habían estos productos, o sea, prótesis de cromo cobalto, que se utilizaban muy frecuentemente, pero desde que se supo que estas eran contaminantes, se dejó de utilizar para para hacer este tipo de piezas que podían cambiar los odontólogos, ¿no? Entonces, la presencia de este cromo o gente que trabaja con este tipo de materiales va a terminar produciendo una enfermedad que se conoce como cromismo, ¿no? Y que no es nada más que la presencia de depósitos de cromo, ya sea en el parénquima pulmonar o en otros lugares. Por ejemplo, la gente que trabajaba con cromo, utilizaba las manos y no se cubría, terminaban también lesionando la piel con este tipo de enfermedad. El arsenismo, que no era nada más la intoxicación a través del veneno que se llamaba
arsénico, ¿no? ¿Quién conoce, quién escuchó, habló del arsénico? Es famoso. Sí, doctor. ¿Qué es? ¿Dónde escuchó? Escuché buscando sobre venenos para matar a las personas. ¿Han leído alguna vez o han escuchado referencias sobre un zar de Rusia, Rasputín, que utilizó el arsénico? Bueno, tenían que envenenarlo con arsénico. Era uno de los venenos más letales que existe. Y sus familiares habían planificado envenenarlo, ¿no? Dijeron que cumpla esta gestión y lo vamos a envenenar. Entonces él, enterado, metió sus libros al arsénico, ¿no? Los mojó de arsénico y los dejó secar. Y él leía todos los días sus libros. Entonces lo que hacía era voltear la página con el dedo. Volteaba la página con el dedo y nuevamente metía en la boca. Esa situación ha hecho, supuestamente, por lo menos en la literatura dice, que él habría adquirido resistencia a este veneno y que cuando los familiares querían consumar el asesinato, no lo pudieron porque este personaje había adquirido resistencia de tanto leer, mojar con arsénico su dedo y ponerse de a poco a la boca, ¿no? Entonces, es a partir de ahí que se conoce el arsénico como un veneno bastante letal. Se utiliza principalmente como una sustancia para eliminar sobre todo plagas, ¿no? Entonces, por ahí, los que trabajan con este tipo de sustancias generalmente tienen el arsenismo, así se conoce esta patología producida por el manipuleo de este tipo de sustancias. La gente que trabaja, por ejemplo, en preparaciones, en manipulación de fósforo y sus compuestos. Uno de los grupos de sustancias químicas que se utilizan para eliminar o para hacer plaguicidas, para eliminar insectos, para eliminar hongos y todas esas cosas son los grupos de sustancias fosforadas, así se llaman, ¿no? Como el glifosato y compañía. Entonces, estas sustancias generalmente tienen un alto contenido de fósforo y que cuando las personas manejan, manipulan o trabajan con estas sustancias sin tomar la prevención del caso, generalmente son pasibles a intoxicarse y a la larga producir enfermedades profesionales que pueden afectar al sistema nervioso, pueden afectar al sistema musculoesquelético y todas esas cuestiones. Entonces, también incluye esta lista de enfermedades profesionales a estas patologías que se deben a la intoxicación o a la contaminación con este tipo de sustancias, ¿no? Con sustancias que están en base al fósforo. Igual el flúor. ¿Conoce el flúor? ¿En qué se usa el flúor actualmente? ¿Qué sustancia conocen que se use, que tenga flúor? En las pastas dentales. Eso, ¿no? Que cuando nos están enseñando, vamos a cepillarnos, nos dicen, Sí. pero cuidado con tragar. ¿Por qué nos dirán eso? No se debe tragar la sustancia que están cepillados, tienen que escupir, nos dicen en la escuela también, ¿no? Se debe precisamente a que sí es una sustancia que puede provocar problemas y que sobre todo aquellas personas que trabajan con ese material durante horas, jornadas largas y durante mucho tiempo, terminan con enfermedades que están producidas por estos y que tienen el nombre de fluorosis, ¿no? Es una enfermedad profesional también, creo que está dentro de la lista que la OIT permite que se certifique como una enfermedad profesional. El clorismo es una sustancia que nosotros manejamos, sobre todo en este momento. Se está utilizando bastante para cuestiones sobre todo de eliminación de virus, ¿no? Y otro tipo de microorganismos que pueden producir patología. Se está utilizando el cloro para desinfectar calles, se está utilizando el cloro para desinfectar calzados, se está utilizando para limpiar cualquier lugar como un desinfectante químico, ¿no?
Ahora, no, cuando alguien está desarrollando actividades con esta sustancia por bastante tiempo y sobre todo porque sin usar protección, generalmente terminan con una enfermedad profesional que se llama clorismo, ¿no? Y que inclusive nosotros consumimos casi diariamente una cantidad de cloro. Ustedes también, ¿no? Sobre todo los que tienen servicios de agua en sus domicilios de las cooperativas, cada una de ellas, las que producen agua, tienen unos dosificadores que están echando cloro a toda la cantidad de agua que sale hacia las viviendas particulares. Eso para hacer que el agua que pueda tener algún agente o algún factor biológico sea eliminado. Entonces se utiliza como un antiséptico en dosis mínimas, lo cual no produce problemas a las personas. Ahora la misma gente está utilizando el cloro, soluciones diluidas de cloro en agua, están utilizando para lavar las verduras que vienen del mercado. Lo primero que dicen es que usted llega, lava con agua de cloro y luego lo seca y recién lo puede utilizar para su alimentación. Entonces, estas personas que trabajan o que manejan como un material de trabajo diario, generalmente van a terminar con una enfermedad que se llama clorismo, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, doctor. Doctor, tiene una que es propia de las personas que trabajan con el combustible. ¿Cómo se llama? Un poquito más fuerte, no te escuché. De las personas que trabajan con combustible como gasolina, diésel y todo lo demás. ¿Cómo se llama? Hay un niño que está hablando y no me deja escuchar. Tiene una que acomete a las personas que trabajan con combustible, con gasolina y todo lo demás. Ah, con combustibles. ¿Ya? Sí, esas personas que están trabajando con combustibles, por ejemplo, gasolina, diésel, aceite, todas esas sustancias que se utilizan para los móviles, generalmente también desarrolla, es un factor químico, sobre todo, y el efecto que tiene es más que todo por el tema de los gases que se producen a partir de estas sustancias, porque son sustancias volátiles. Si ustedes dejan una botella con gasolina sin tapar, al día siguiente va a estar la mitad, al día siguiente ya no va a haber porque se ha volatilizado. Esos gases, si es un ambiente cerrado donde no hay ventilación, van a permanecer condensados en el ambiente. Y si alguien trabaja ahí, por esta presencia de estos gases también va a producir, va a reproducir una enfermedad profesional debido a factores químicos. Entonces entran en el grupo de enfermedades profesionales producidas por factor químico, ¿no? No tiene un nombre específico, pero está en ese grupo. Tenemos por último en la lista, no por último, todavía tenemos otras, pero hablando de las enfermedades producidas por radiaciones ionizantes. Cuando estamos hablando de radiaciones ionizantes, estamos hablando de los rayos X. Ustedes los conocen como rayos X, que lo ha descubierto un médico alemán que se conocía con el nombre de Röntgen, ¿no? Y en forma accidental ha creado una lámpara que también en forma accidental dio la imagen de una figura sólida y de que después de haber practicado encontró y mejoró hasta crear la lámpara de Röntgen, que es la que desarrolla la radiación y que cuando se pone en un material que tiene un material para poder revelar la imagen, pudo lograr lo que se llama rayos X. Esta sustancia, lo malo no es lo malo, sino que es una de las formas de energía que atraviesa cualquier tipo de material, incluyendo el acero, madera, la pared, el bloque de cemento y todo es atravesado por la radiación, ¿no? Por eso es que los equipos o los gabinetes de rayos X, donde va a trabajar haciéndose diagnósticos a través de rayos X,
tienen que tener una construcción diferente a las otras. Tienen generalmente una placa de plomo que va a proteger o va a disminuir o va a impedir que esta radiación salga al exterior. El mismo principio va para el equipo de protección. La persona que va a sacar radiografía tiene un mandil de plomo bastante pesado o usa protectores para evitar de que sea afectado. Sus principales sintomatologías se llaman sintomatología estocástica, así se llama, ¿no? ¿Por qué se llama así? Porque no son visibles hasta un buen tiempo. Cuando se hace visible, cuando deja de ser estocástico, a veces ya el daño está consumado, ¿no? Hay una persona que se da cuenta que no puede tener hijos, hace 2, 3 años que no puede, entonces, y que trabaja en uno de estos lugares, con seguridad es por efecto de la radiación ionizante que producen los rayos X, ¿no? O también cuando no se da cuenta aún así, sigue yendo, va a terminar desarrollando algún tipo de cáncer, leucemia o alguna de esas patologías. Y en el caso de las mujeres embarazadas, nos puede provocar malformaciones congénitas y dependiendo si el desarrollo es reciente, está empezando, también puede provocar la exposición a estos, el aborto, la pérdida del nuevo o del feto que se está desarrollando. Entonces, es importante. La mayoría de estas personas que trabajan en los gabinetes de rayos X tienen normalmente en el pecho un aparato que se llama dosificador, que está midiendo la cantidad de radiación que acumula en su cuerpo. Cuando ya llega a un nivel, entonces la gente que está a cargo de ellos le dicen, usted tiene una radiación muy grande, tiene que ir a desintoxicarse. Les dan una vacación forzada, les dan sobrealimentación, una alimentación que está indicada para este caso, hasta que baje. Una vez que baja el dosificador a un nivel normal, entonces vuelve a reintegrarse al trabajo. Pero no nos olvidemos que este tipo de lesiones son acumulativas, ¿no? Si bien ha bajado el nivel de radiación, una parte de esa radiación se ha acumulado ya dentro del organismo y va a provocar problemas en la salud. Entonces, por eso estas patologías que están producidas por la radiación ionizante son importantes. Y en los trabajos o en los hospitales donde se utiliza este tipo de energía, generalmente tiene que tener un equipo de protección, una pared especial. Ahora ya hay, por ejemplo, para el personal ya no se usa mucho el mandil, pero sí se utiliza el cubículo, que es una especie de jaula construido con material de plomo, lo cual evita el paso de esta radiación. Entonces, también todas aquellas lesiones que se producen en gente que trabaja con este tipo de energía, o sea, con rayos X, es también una enfermedad profesional que puede afectar a la persona y generalmente cuando se certifica es una enfermedad que sí está dentro del grupo de enfermedades profesionales de la Organización Internacional del Trabajo. También por radiaciones infrarrojas, ¿no? Las famosas cataratas, aquellos que se producen sobre todo en gente que trabaja cuando trabaja en las fábricas de vidrio, sopladores de vidrio, sopladores de materiales de cristal. Entonces, generalmente son los que se someten a este tipo de luz infrarroja, radiación infrarroja, y que le va a provocar este tipo de lesiones, ¿no? También entra en el grupo de enfermedades profesionales. Las enfermedades producidas por radiaciones ultravioleta, conjuntivitis y lesiones de córnea. ¿En qué se utiliza la radiación ultravioleta? ¿En qué cosas podemos encontrar, por ejemplo? Tomografía, doctor. ¿En qué cosas vemos o encontramos el uso de los rayos ultravioleta? ¿En el sol? Sí, está bien, pero ya cuando nosotros creamos lámparas y lo utilizamos como un medio, por ejemplo, de esterilización, como en los quirófanos, ¿en qué otras cosas?
que se utiliza en forma doméstica, por ejemplo. ¿En qué utilizan rayos ultravioleta las damas ya? Ah, microondas. Sí, está bien. Otro, Bronceado. bronceado. Las camas solares, han debido escuchar, tienen base de luz ultravioleta, lo cual hace que haya un cambio de color en la piel. Entonces, las personas que trabajan durante mucho tiempo como asistente o trabajan como personal que va a trabajar bajo la influencia de este tipo de rayos, también pueden tener enfermedades profesionales producidas por esto. Sobre todo gente que está encargada, por ejemplo, de hacer la esterilización de los quirófanos. Hoy todos los quirófanos tienen este tipo de lámparas y que después de hacer el aseo, o sea, la parte administrativa de la limpieza, la desinfección, luego se cumple con la esterilización y que generalmente antes se utilizaba otro tipo de esterilización. Actualmente en la infraestructura se utiliza lámparas de luz ultravioleta. Acaban y prenden la luz y salen. Para cuando vuelvan, el quirófano está en condiciones de volver a utilizar, ¿no? Entonces, estas también provocan lesiones y que pueden terminar en enfermedades profesionales generalmente. Tenemos las enfermedades producidas por iluminación insuficiente. Gente que va a requerir de ayuda después, más atrás, debido a que por el esfuerzo que realiza para desarrollar una actividad con una luz no adecuada, ¿no? Entonces es una de las posibilidades también de producir enfermedad profesional. O el tema de la sordera profesional, cuando las actividades que desarrollamos es cuando nos sometemos a una cantidad de ruido demasiado fuerte, que está por encima de los decibeles normales y nos va a provocar una hipoacusia, disminución del oído o una acusia total, una falta de escuchar el sonido debido al factor al que nos hemos sometido durante mucho tiempo. Tenemos el calambre ocupacional de la mano y del antebrazo. ¿Se acuerdan? Eso ya hablamos cuando estábamos hablando de ergonomía, ¿no? El síndrome del calambre ocupacional de mano o de antebrazo, dice. Trabajo con movimientos repetitivos de los dedos, las manos o los antebrazos. Aquellos digitadores que están todo el día haciendo esa actividad terminaban con un problema que se llama el síndrome carpiano, ¿no? Dolor principalmente en la movilización de la muñeca debido al tipo de actividades que desarrollaba. También está incluido dentro de las enfermedades profesionales. Las enfermedades producidas por la vibración constante, gente que trabaja con maquinaria, gente que trabaja con esos taladros neumáticos, que van a someter a la persona a vibraciones permanentemente, que también terminan con este tipo de enfermedades o enfermedades profesionales, ¿no? Bien, hay otro tipo de lesiones, las lesiones osteomusculares y ligamentosas, las enfermedades infecciosas y parasitarias en trabajos con exposición a riesgos biológicos, la gente que trabaja levantando basuras, todas esas cosas, ¿no? Enfermedades causadas por sustancias químicas y sus derivados, gente que trabaja con ese tipo de sustancias, patologías causadas por el estrés en el trabajo. Habíamos indicado que el estrés ya dejó de ser un factor de enfermedad, sino se convierte en una patología que afecta al comportamiento de las personas que desarrollan algún tipo de trabajo. También está el asma ocupacional, la neumonitis inmunológica, el cáncer de origen ocupacional, las enfermedades producidas por otro tipo de radiaciones no ionizantes, que son patologías que nos van a producir este tipo. En el tema de enfermedades profesionales también podemos hablar de infecciones, de daños a la salud debido a infecciones ocupacionales, factor de riesgo, todos los problemas virales que existen a las que se somete el personal de salud principalmente, ¿no? Entonces también ingresan esto. El síndrome de disfunción reactiva de las vías aéreas, pacientes o personas que trabajan en lugares donde las sustancias químicas o las sustancias en las que están trabajando pueden provocar procesos de reacción, por ejemplo, alérgica, ¿no? Entonces, permanentemente vamos a
concluir terminando con una patología de origen profesional. Entonces sí también se considera. Las neumoconiosis que hemos hablado y que normalmente hemos indicado anteriormente, las infecciones oftálmicas por el tema de las conjuntivitis debido a sustancias químicas u otro tipo de sustancias, las dermatosis ocupacionales por presencia o contacto de otros materiales, como los albañiles están en contacto permanente con el cemento, que es lo que les produce esto que se llama dermatitis ocupacionales. Las leucemias que se producen por presencia de sustancias químicas, afecciones musculoesqueléticas debido a factores de riesgo ergonómico. También tenemos las intoxicaciones por plaguicidas, que vamos a tener un tema especial para hablar de estas sustancias, y las intoxicaciones por gases tóxicos, los accidentes de tránsito también están incluidos en las enfermedades profesionales, ¿no? Entonces, fíjense, todo lo que hemos leído están considerados como enfermedades profesionales. Y cuando no están en esta lista que hemos revisado, entonces no, o sea, ya sea la AFP o ya sea el Ministerio de Salud, de Trabajo, no hacen que los derechos que están reclamando el trabajador sean respondidos si no están en la lista de enfermedades profesionales que están anotados en la propuesta que hace la OIT, ¿no? Por eso es importante, digamos, conocer esta lista que va a provocar. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, doctor. Bien. No, doctor. Doctor, yo miré acá la cuestión de combustible, es benzenismo. Sí. Benzenismo. Ya, gracias. Bien, entonces la próxima clase vamos a entrar a ver el tema del estrés, que también es una enfermedad profesional. O sea, ahora es considerado como una enfermedad profesional y ya no como un factor coadyuvante de patología. Entonces, la próxima semana entramos a ver eso. Ahora, si me dan un segundo, llamo lista, busco planilla y llamo lista, ¿ya? Está bien.